No necesitas levantar la voz para demostrar tu fuerza. A veces el silencio es lo que más hace temblar cuando alguien te rechaza. Suele esperar verte derrumbado, ansioso por una explicación o dispuesto a rogar por una segunda oportunidad. Pero cuando no obtiene nada, cuando en lugar de una reacción encuentra tu serenidad, algo dentro de esa persona comienza a quebrarse. Porque el verdadero poder no está en lo que gritas, sino en lo que decides callar. Este video no es para analizar las razones del rechazo ni para buscar culpables. Es para recordarte que tu valor no depende de quién se va, sino de cómo eliges quedarte contigo mismo. A lo largo de esta reflexión, te compartiré 8 lecciones estoicas que han ayudado a miles de personas a transformar el dolor en claridad y el vacío en una oportunidad para crecer, porque cuando eliges no reaccionar, no perseguir, no explicar, algo cambia en ti y en quien te dejó. Quédate hasta el final. Hoy descubrirás que tu silencio puede ser el mensaje más fuerte que jamás hayas enviado. El silencio como grito de poder. Hay momentos en la vida en los que todo dentro de ti te grita que hables, que exijas una explicación, que defiendas tu versión de los hechos, que pidas justicia, especialmente cuando has sido herido, traicionado, ignorado o simplemente desplazado sin razón clara. Y sin embargo, elegir callar en lugar de reaccionar puede ser la declaración más poderosa que jamás hayas hecho, porque a veces el silencio no es debilidad, es fuerza contenida, es inteligencia emocional en su forma más pura. Es una respuesta silenciosa que paradójicamente lo dice todo. El mundo espera que hables, que expliques, que aclares, pero tú eliges respirar. Respirar antes de actuar, respirar antes de responder, respirar antes de dejar que el impulso nuble tu dignidad. En esa pausa habita tu poder, en ese silencio vive tu evolución, porque no responder es también responder y con más impacto del que imaginas. Muchos confunden el silencio con sumisión, pero la verdadera sumisión ocurre cuando entregas tu paz a la necesidad de convencer a alguien más, cuando cedes tu control interno para ganar un argumento externo. La filosofía estoica lo expresa con claridad. Epicteto nos enseñó que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. Silencio. Entonces es esa interpretación sabia que decide no amplificar el caos. Es una forma de proteger tu mente, tu energía y tu tiempo. Y sobre todo tu valor. El que calla no huye, evoluciona. Porque no necesitas explicar lo que ya sabes dentro de ti. No tienes que convencer a nadie de tu valía cuando ya la reconoces en tu interior. Quien te valora no te pondrá en una posición en la que tengas que gritar para ser escuchado. Quien te respeta no te obliga a justificarte para conservar su afecto. Entonces, ¿por qué hablar cuando el silencio puede hacer más? Recordemos una historia sencilla pero profunda, la de Clara. Una mujer que dedicó años de su vida a una relación que con el tiempo se volvió unilateral, promesas rotas, ausencias constantes, excusas disfrazadas de afecto, hasta que un día, sin una conversación real, su pareja se fue, sin despedidas, sin explicaciones, solo silencio. Y lo que más le dolió no fue la marcha, sino el vacío que dejó. Durante días, Clara escribió mensajes, borraba, volvía a escribir, pensaba en llamar, en decir lo que sentía, en pedir una razón, pero algo dentro de ella, una semilla de lucidez que había empezado a germinar gracias a sus lecturas estoicas, le decía: no lo hagas. Así que eligió el silencio, no por orgullo, sino por amor propio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque sabía que lo que realmente importaba ya no necesitaba ser dicho. Pasaron las semanas. Su silencio empezó a incomodar más que cualquier grito. Al otro lado empezaron a llegar indirectas, mensajes sueltos, intentos de contacto, disfrazados de cortesía. Clara ya no respondió, porque no se trataba de jugar, se trataba de crecer.
de entender que su vida no podía girar en torno a quien eligió irse. En ese silencio, Clara encontró algo que no esperaba: libertad, libertad emocional, libertad mental, sobre todo la certeza de que no necesitaba respuestas ajenas para escribir su propio cierre. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has sentido la necesidad de justificarte ante alguien que ya decidió no escucharte? ¿Cuántas veces sentiste que si no hablabas perdías, cuando en realidad lo único que perdías al hablar era tu paz? El silencio no es para todos. Requiere valentía, requiere dominio propio, requiere confiar en que no necesitas tener la última palabra para tener la última decisión. Aplicar esta lección en la vida cotidiana no es sencillo, pero es transformador. La próxima vez que sientas la urgencia de responder a una provocación, detente. Respira. Pregúntate: ¿este intercambio va a sumar o a restar a mi bienestar? ¿Estoy buscando claridad o simplemente estoy tratando de satisfacer mi ego herido? Si la respuesta es lo segundo, calla. Deja que el tiempo y tu coherencia hablen por ti, porque el que actúa desde la serenidad nunca necesita justificarse. Puedes empezar con un ejercicio estoico sencillo. Durante una semana comprométete a no reaccionar de inmediato ante ningún mensaje que te incomode. Respira, reflexiona. Espera al menos una hora antes de responder, si es que decides responder. Este pequeño hábito puede ser el inicio de un gran cambio en tu vida emocional. La paciencia en el silencio es como un músculo, se fortalece con la práctica. Este principio del silencio, estoico, se conecta de forma natural con la dicotomía del control. No puedes controlar lo que otros piensan de ti, pero sí puedes controlar lo que decides mostrarles. Y también con el amor fati, amar tu destino, porque cuando eliges callar también estás aceptando que la realidad es como es, y que lo más sabio que puedes hacer muchas veces es no intervenir. Y aquí viene la parte que pocos se atreven a admitir: muchas veces tu silencio causa más impacto que cualquier discurso, porque deja preguntas abiertas, porque genera reflexión, porque rompe patrones, porque no entra al juego, porque mientras tú eliges paz, la otra persona se queda con el eco de sus decisiones. Déjame preguntarte algo: ¿cuántas veces hubieras deseado no haber respondido, no haber enviado ese mensaje, no haber llamado para aclarar lo que en el fondo sabías que no tenía arreglo? A todos nos ha pasado, pero puedes cambiar eso a partir de hoy. Y si aún dudas del poder de callar, recuerda esto: el silencio es una decisión, una afirmación, un acto de profundo respeto hacia ti mismo. No todos lo entenderán, y está bien, porque el que verdaderamente ha aprendido a estar en calma no necesita validación, solo necesita coherencia. Así que te invito a reflexionar. ¿Cuándo fue la última vez que usaste el silencio, no para castigar, sino para protegerte? ¿Cuándo fue la última vez que elegiste no responder y te diste cuenta de que no pasaba nada? O mejor dicho, que lo mejor que podía pasar fue eso mismo, nada. Y ahora que has entendido el valor de esta primera lección, prepárate, porque lo que viene a continuación es aún más profundo. En la siguiente parte descubrirás cómo mantenerte firme cuando todo dentro de ti quiere romper el silencio. Porque ahí, en esa segunda batalla, se define si el silencio se convierte en poder o en derrota, rechazo, fracaso. Rechazar no siempre significa perder. Pero ¿cuántas veces cuando alguien nos da la espalda sentimos que algo dentro de nosotros se quiebra? ¿Cuántas veces hemos confundido un rechazo con una condena personal, como si esa decisión ajena dijera algo definitivo sobre nuestro valor? La verdad es que en lo más profundo, muchas personas arrastran una creencia dañina, la de que ser rechazado es sinónimo de fracaso, que si no nos eligen es porque no fuimos suficientes, que si alguien se va es porque nosotros no merecíamos que se quedara. Y en esa idea equivocada se esconde una de las fuentes más grandes de sufrimiento humano. Pero hoy estamos aquí para romper con ese pensamiento, para detener la tortura mental que viene cuando dejamos que la opinión ajena defina nuestra esencia.
porque lo cierto es que el rechazo, aunque duela, no te define. No es un reflejo de tu valor, sino un resultado de las circunstancias, de los miedos del otro, de las decisiones que nunca estuvieron en tus manos. Como dijo Marco Aurelio, no permitas que tu mente se torture por lo que no depende de ti. Y es precisamente ahí donde el estoicismo entra como una luz en medio de la oscuridad. Nos recuerda que no estamos aquí para controlar todo lo que nos sucede, sino para decidir cómo lo interpretamos y qué hacemos con ello. Lo primero que debemos entender es que ser rechazado no te convierte en menos valioso. A menudo el rechazo tiene más que ver con las inseguridades, expectativas o limitaciones del otro que contigo. No todas las personas están listas para recibir lo que tú eres. No todas las relaciones están destinadas a durar, y no todos los caminos llevan al destino que soñamos. Pero eso no es fracaso. Fracaso sería negar lo que sientes, traicionar tu autenticidad, para complacer mendigar aceptación donde no hay respeto. El verdadero fracaso no está en que alguien se marche. Está en perderte a ti mismo intentando que se quede. Por eso una práctica estoica poderosa para estos momentos es la escritura de una carta que nunca enviarás. Sí, escribe. Tómate el tiempo para decir todo lo que tu mente no deja de repetir. Escribe desde el dolor, desde la frustración, desde la rabia o la tristeza. Vacíate en palabras, pero no para que el otro las lea, sino para que tú las sueltes, porque al escribirlas les das forma, las ordenas, las miras con distancia, y en ese acto silencioso de poner tus emociones sobre el papel ocurre algo profundo. Dejas de cargarlas, dejas de pelear con ellas internamente y comienzas a sanar. Este ejercicio no es nuevo. Los estoicos ya lo practicaban de otro modo. Escribían meditaciones, reflexiones privadas que nunca pensaban publicar. Marco Aurelio, de hecho, escribió sus famosas meditaciones no como un libro para el mundo, sino como una conversación íntima consigo mismo. Era su forma de encontrar claridad en medio del ruido, de reafirmar sus principios ante la adversidad. Hoy tú puedes hacer lo mismo. Tu carta no necesita ser perfecta, solo honesta. Escríbela. Léele tu verdad a ti mismo. Luego quémala, guárdala o rómpela. Pero no la envíes, porque no se trata de cambiar al otro. Se trata de liberar tu mente. El rechazo, si lo permites, puede convertirse en un punto de inflexión. Puede ser el momento en que decides dejar de buscar aprobación y empiezas a buscar autenticidad. Puede ser la señal de que es hora de volver la mirada hacia adentro, de reconstruirte, sin depender de lo que los demás piensen. El estoicismo nos ofrece una guía clara para esto. Nos enseña que la tranquilidad del alma viene cuando dejamos de exigir al mundo lo que solo podemos darnos nosotros mismos. Validación, paz, dirección. Y no estás solo. A todos nos han rechazado alguna vez, en el amor, en el trabajo, en la familia. Pero también a todos nos han aceptado, amado y valorado. Y curiosamente, muchas veces lo más importante no fue lo que perdimos, sino lo que aprendimos de ese rechazo, lo que nos obligó a ver, lo que reveló sobre nuestras propias heridas. A veces el rechazo no es el final, es el espejo que necesitábamos para ver lo que veníamos ignorando. Si aplicas esta mirada estoica, empiezas a vivir desde otro lugar, ya no desde la herida, sino desde la comprensión, ya no desde la carencia, sino desde la claridad. Porque de pronto entiendes que no necesitas ser aceptado por todos para tener valor, que no necesitas que alguien regrese para cerrar un ciclo, que no necesitas justificar tu dolor para que sea válido. Solo necesitas aceptar lo que fue, honrar lo que sentiste y caminar hacia adelante con dignidad. Aquí hay algo que puedes hacer hoy mismo. Después de escribir esa carta, haz una lista de las cosas que esa experiencia te está enseñando, no desde el juicio, sino desde la sabiduría. ¿Qué descubres sobre ti? ¿Qué límites necesitas reforzar? ¿Qué patrón se repite? ¿Qué parte de ti necesita más amor y menos exigencia? Anótalo, porque cada rechazo puede esconder una lección, y si tienes el coraje de mirarlo de frente,
entonces ya no duele igual. Transforma. Esta lección también se conecta profundamente con el principio del amor fati, amar lo que es amar. Incluso el rechazo, no por lo que te quitó, sino por lo que te obligó a ver. Porque cada situación dolorosa contiene en su núcleo una oportunidad para fortalecerte. Y si eres capaz de abrazar incluso lo que no elegiste, entonces nadie puede quitarte la paz, porque ya no dependes de que todo salga como esperabas. Ahora dependes de tu propia respuesta. Y tal vez lo más sorprendente de todo esto es que, cuando dejas de luchar contra el rechazo, cuando lo aceptas con calma, el poder regresa a tus manos. Ya no eres la víctima del abandono, sino el autor de tu transformación. Ya no eres el que ruega una explicación, sino el que se explica a sí mismo. ¿Quién quieres ser a partir de ahora? Así que dime, ¿cuál fue el rechazo que más te marcó? ¿Y qué has hecho con él? ¿Te definió? ¿O te impulsó? ¿Te derrumbó? ¿O te mostró de qué estás hecho? Déjame tu experiencia en los comentarios. Quiero leerte, porque lo que has vivido también puede iluminar a otros. Y ahora que has visto que el rechazo no es el enemigo, sino el inicio de una nueva versión de ti, prepárate para dar el siguiente paso, porque en la próxima lección hablaremos de algo aún más desafiante: cómo mantenerte firme en el silencio cuando todo dentro de ti quiere gritar, porque ahí es donde se forja el carácter. No cedas el control emocional. Guardar silencio cuando todo dentro de ti te pide gritar no es rendirse, es un acto de profundo dominio personal. Porque no todos los mensajes que quieres enviar debes enviarlos. No toda emoción que sientes debe traducirse en palabras. Hay una forma de poder que no se manifiesta con fuerza externa, sino con control interno. Y es allí donde comienza esta lección, una de las más difíciles, una de las más valientes. Porque mientras el mundo te empuja a reaccionar, tú eliges respirar. Mientras otros esperan tu respuesta, tú eliges proteger tu calma. Cada vez que decides no contestar cuando sabes que hacerlo solo alimentaría un conflicto, estás ganando. Cada mensaje que no envías es una victoria silenciosa, una declaración de que tu energía vale más que una batalla sin sentido. Muchos confunden el autocontrol con debilidad. Piensan que callar es perder, que no responder es dejar que el otro gane. Pero lo cierto es que no siempre se trata de ganar o perder. Se trata de decidir en qué batallas sí vale la pena participar. Y sobre todo de saber cuándo el precio de tu paz es demasiado alto para pagarlo con una reacción impulsiva. Callar no es perder, es decidir en qué batallas inviertes tu energía. Y esa es una de las habilidades más poderosas que puedes desarrollar en tu vida emocional. Los estoicos no hablaban de reprimir, sino de transformar. Epicteto lo decía con claridad: no es lo que te sucede lo que te daña, sino cómo lo interpretas. Lo mismo aplica a las provocaciones, a las palabras que hieren, a los gestos que invitan al enfrentamiento. Puedes interpretarlos como ataques personales o como pruebas para fortalecer tu carácter. Y si decides que no todo merece una respuesta, te liberas, porque cada vez que eliges no ceder al impulso, te estás entrenando. Estás desarrollando una musculatura interna que te hace más fuerte, más sereno, más estable. Imagina esta escena. Recibes un mensaje que te molesta. Podría ser una crítica, una insinuación, una actitud pasivo-agresiva. Tu primer impulso es responder, defenderte, dejar claro tu punto. No me quedaré callado, piensas, pero justo en ese momento te detienes. Respiras, miras ese mensaje como si no fuera para ti, como si lo estuvieras viendo desde fuera, y entonces decides no responder. No porque no tengas argumentos, sino porque sabes que entrar en ese juego solo drenará tu energía. Sabes que reaccionar sería alimentar algo que no merece crecer, y así eliges la calma, eliges tu paz, eliges no ceder el control. Y aquí viene una paradoja poderosa. Cuando no reaccionas, el otro pierde el control sobre ti, porque quien intenta provocarte necesita tu respuesta para sentirse en control. Sin ella, su poder se disuelve.
Tú, en cambio, te mantienes en tu centro, no te tambaleas, no entregas tus emociones, no validas el conflicto. Y esa estabilidad, esa firmeza, es lo que el estoicismo llama verdadera libertad. La libertad de no ser esclavo de tus impulsos, la libertad de elegir tu respuesta en lugar de ser arrastrado por la emoción del momento. Para ilustrar esto, recordemos una historia sencilla pero reveladora. Andrés, un hombre de 52 años, estaba pasando por una separación dolorosa. Su expareja solía enviarle mensajes ambiguos. Un día parecía querer volver, otro día lo ignoraba completamente. Esto lo llevaba a un torbellino emocional, hasta que después de leer sobre estoicismo, decidió aplicar un principio: responder solo desde la estabilidad. Así que cada vez que recibía un mensaje que lo alteraba, se daba 24 horas antes de responder. Muchas veces después de ese tiempo, ya no sentía necesidad de contestar. Había recuperado el control emocional. Y lo más interesante es que al dejar de reaccionar también dejó de sufrir. El poder volvió a sus manos. Tú también puedes aplicar esto en tu día a día. La próxima vez que sientas esa urgencia de escribir, contestar, defenderte, haz una pausa. Cuenta hasta 10. Cierra los ojos. Pregúntate: ¿esto me hará sentir mejor o solo me hará sentir momentáneamente en control? Si la respuesta no es un sí firme, no respondas. Escribe ese mensaje en un papel si lo necesitas, pero no lo envíes. Haz del silencio un filtro, porque no todo merece tu voz, no todo merece tu tiempo, no todo merece tu energía. Y esta lección se enlaza naturalmente con otros pilares del estoicismo. La dicotomía del control, por ejemplo: no puedes controlar lo que otros hacen o dicen, pero sí puedes decidir cómo responder. También se conecta con amor fati, aceptar las circunstancias tal como son y amarlas incluso cuando son incómodas. Cuando eliges no reaccionar, estás amando tu proceso, estás permitiendo que el otro sea como es, sin entregarle el poder de arrastrarte a su caos. Y aquí viene la sorpresa: en muchas ocasiones, cuando no reaccionas, quien esperaba tu respuesta comienza a confrontarse consigo mismo. Empieza a dudar, a preguntarse, a sentirse incómodo con su propia actitud. Porque el silencio no solo te protege, también confronta. Obliga al otro a mirarse en el espejo de su propia intención. Y eso muchas veces vale más que cualquier palabra que puedas decir. Ahora te hago una pregunta. ¿Cuál fue la última vez que respondiste por impulso y luego te arrepentiste? ¿Cuántas veces una simple reacción tuya encendió un conflicto que pudo haberse evitado? Compártelo en los comentarios, porque tu experiencia puede ayudar a otros. Y si alguna vez elegiste no responder, ¿cómo te sentiste después? ¿Recuperaste tu poder, tu paz? La práctica del autocontrol emocional no es fácil. Requiere consciencia, requiere entrenamiento, pero es una de las herramientas más transformadoras que puedes incorporar. Cada vez que decides no ceder ante una provocación, estás modelando un nuevo nivel de fortaleza. Estás demostrando que tus emociones no gobiernan tu vida, que tú eliges en cada momento con qué mente y con qué energía quieres actuar. Y así, paso a paso, vas reconstruyendo una versión de ti más serena, más madura, más libre, porque la libertad verdadera no está en decir todo lo que piensas, está en poder pensar todo lo que quieres y aún así decidir qué merece ser dicho. Ahora que como comprendes este poder, estás listo para la siguiente lección, porque no basta con resistir la provocación. También hay que saber sostener el silencio cuando todo dentro de ti te pide hablar. Y ahí, justo, ahí es donde se mide tu verdadera fuerza interior. Seguimos. El silencio que transforma tu cuerpo. A veces el silencio no es solo la ausencia de palabras, sino la apertura de un nuevo espacio. Un espacio donde por fin puedes escucharte, donde ya no buscas respuestas afuera sino dentro. Y es ahí, en silencio fértil, donde puedes iniciar la reconstrucción más importante de todas, la de ti mismo. No hablo solo de sanar el corazón, hablo de algo aún más profundo y transformador.
sanar a través del cuerpo, porque lo que la mente calla, el cuerpo grita. Y cuando eliges invertir tu energía en cuidarte, en fortalecerte físicamente, en recuperar la conexión contigo, el duelo se convierte en evolución. La tristeza deja de ser una cadena y empieza a ser combustible. Y entonces el silencio ya no duele, te impulsa. En tiempos de dolor, lo más fácil es abandonarse, descuidar el cuerpo, dejar de moverse, dejarse arrastrar por la inercia de la tristeza. Pero justo en esos momentos, cuando sientes que todo te pesa, es cuando más necesitas levantarte, no para demostrarle nada a nadie, sino para recordarte a ti mismo que sigues vivo, que puedes avanzar, que todavía hay una parte de ti que no se ha rendido. El estoicismo, aunque a menudo se asocia solo con la mente, también nos habla del cuerpo. Séneca decía: el cuerpo debe ser entrenado, fortalecido, disciplinado, no por vanidad, sino por libertad, porque un cuerpo fuerte sostiene una mente más clara. Y en momentos de oscuridad emocional, el movimiento es la primera forma de volver a la luz. Transformar tu cuerpo no significa obsesionarte con la apariencia, significa usar tu energía en algo que te devuelve poder, algo que puedes controlar, porque no puedes controlar si alguien se queda o se va, pero sí puedes decidir si hoy haces esa caminata, si bebes agua, si respiras profundo, si te mueves. Y cada pequeño gesto de cuidado físico es también un mensaje silencioso a tu mente. Estoy aquí, me importo, sigo adelante. Lo maravilloso de esta práctica es que no requiere grandes cambios, solo constancia. Puedes comenzar con una rutina estoica de bienestar diario. Nada complejo, nada imposible. Solo pequeños actos que, repetidos en el tiempo, reescriben tu historia. Al despertar, dedica 3 minutos a respirar conscientemente. Observa tu cuerpo. Observa cómo estás. Luego, realiza un estiramiento suave. Abre el pecho. Desbloquea el cuello. Permite que la energía vuelva a circular. Bebe un vaso de agua lentamente, como si fuera el primer gesto de amor propio del día. Después, si puedes, camina 15 minutos, sin prisa, sin música, solo tú y tu respiración. Y si el día te lo permite, haz una rutina física breve. No importa si es yoga, fuerza o simplemente subir escaleras. Lo importante es enviarle a tu cuerpo el mensaje que tu mente necesita. Hoy no me rindo. Y por la noche, antes de dormir, haz una pausa de reflexión. Pregúntate: hoy cuidé de mí. Hoy respeté mi dolor sin abandonarme a él. Esta simple pregunta puede cambiarlo todo, porque te reconecta con tu eje. Te recuerda que no estás a la deriva. Estás decidiendo. Estás cultivando disciplina. Y en el lenguaje estoico, eso se llama virtud. Este principio del cuidado físico también se enlaza con la dicotomía del control. No puedes cambiar lo que ya ocurrió ni puedes borrar el pasado, pero sí puedes elegir qué haces con tu cuerpo hoy. Puedes alimentarte con respeto, puedes descansar con conciencia, puedes mover el cuerpo no para castigarlo, sino para acompañarlo. Y ahí es donde aparece la alquimia emocional, cuando en lugar de usar tu energía para resistir el dolor, la usas para fortalecer tu base, tu cuerpo. Y desde ese cuerpo fuerte, nacerá una mente más resiliente. Muchos piensan que este tipo de prácticas son superficiales, que cuando uno está roto por dentro, estirar, caminar o entrenar no sirve de nada. Pero eso es un error, porque lo físico y lo emocional no están separados. Lo que haces con tu cuerpo también transforma tu mente, y cuando cuidas uno inevitablemente sanas el otro. Hay estudios que lo respaldan. El movimiento regular, la respiración consciente, incluso una caminata diaria reducen la ansiedad, regulan la mente y ayudan a procesar emociones profundas. Así que no lo subestimes. No esperes estar bien para empezar a cuidarte. Cuídate y poco a poco empezarás a estar mejor. Recordemos el caso de Lucía, una mujer de 60 años
que después de un divorcio de más de 3 décadas sintió que no quedaba nada en pie dentro de ella. Durante semanas no salía de casa. Se sentía inútil, invisible, desgastada. Hasta que una amiga le propuso algo simple. Acompáñame a caminar al parque, solo 15 minutos. Al principio se resistió, pero lo hizo. Un día, luego 2. A la semana esperaba ese momento con ansias. A los pocos meses, ya caminaba sola con auriculares, escuchando audiolibros sobre filosofía. Empezó a estirarse, a cocinar mejor, a descansar. Su tristeza no desapareció de golpe, pero empezó a diluirse. Porque en cada paso, en cada respiración, en cada gesto de cuidado, Lucía se estaba reconstruyendo. Tú puedes hacer lo mismo. No necesitas tener ganas, solo necesitas dar el primer paso. Y si no tienes fuerzas, empieza pequeño. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, respira. Si no puedes entrenar, estírate, pero haz algo. Hoy, no mañana. No cuando te sientas mejor. Hoy, porque cada día que eliges moverte, estás diciendo en silencio, sigo de pie. Y esta decisión también se alinea con el principio de amor fati. Amar lo que es, incluso el cuerpo que duele, incluso el cansancio, incluso el reflejo que a veces no quieres mirar. Amarlo como es y trabajarlo con respeto, no para cambiarlo por completo, sino para reconectarte con él. Porque mientras más habites tu cuerpo con presencia, menos peso tendrá el pasado en tu mente. Ahora te invito a hacer una pausa. Coloca una mano sobre tu pecho, otra sobre tu abdomen. Respira, siente que estás vivo, que estás aquí, que puedes comenzar de nuevo, no con palabras, con acciones. Y la primera empieza contigo. Estás dispuesto a transformar tu dolor en movimiento. Estás listo para dejar que tu cuerpo te recuerde lo fuerte que puedes llegar a ser, porque en el silencio hay más que vacío, hay oportunidad, y en tu cuerpo aún hay una historia por escribir, una historia que no necesita ruidos ni explicaciones, solo constancia, solo compromiso contigo. Así que prepárate, porque en la siguiente lección descubrirás cómo usar ese progreso silencioso como tu mejor respuesta ante el mundo, sin gritar, sin probar nada, solo brillando desde dentro. Lee, aprende, renace. En medio del silencio, cuando el ruido externo desaparece y ya no hay nadie a quien convencer, ocurre algo profundamente poderoso. El alma comienza a escuchar, porque no hay mayor oportunidad para el renacimiento que ese momento en el que el mundo parece haberte olvidado. Es ahí, en la pausa, en la soledad, en la aparente quietud, donde nace la posibilidad de una nueva versión de ti, una que no grita, ni exige, ni suplica, sino que se cultiva, que en lugar de esperar respuestas de los demás, elige construir sabiduría en silencio, porque mientras otros se distraen, tú puedes despertar. Mientras otros miran hacia afuera, tú puedes mirar hacia adentro. Y ahí, amigo, comienza el verdadero crecimiento. El estoicismo no es una filosofía para leer cuando todo va bien. Es una brújula cuando todo se derrumba. Y si estás aquí, si has vivido una pérdida, un rechazo o un vacío emocional que te dejó sin dirección, entonces estás en el punto exacto para comenzar a reconstruirte desde el conocimiento, no desde el ruido, sino desde la profundidad, no desde el impulso, sino desde la razón, porque cada página que lees en este momento no es entretenimiento, es alimento para tu espíritu. Cada frase subrayada es un cimiento más sólido, sobre el que puedes volver a levantar tu mundo interior. No necesitas ruido para sanar, necesitas sabiduría, y la sabiduría no se impone, se busca, se construye, se abraza. Marco Aurelio escribió: el alma se tiñe del color de sus pensamientos, y en tiempos de oscuridad necesitas pensamientos que te devuelvan luz, ideas que no solo expliquen el dolor, sino que lo transformen, palabras que no huyan de la verdad, sino que la abracen con valentía. Leer no es escapar, es enfrentarse,
Es entrenar la mente para no reaccionar por impulso. Es aprender a ver los hechos como son, y no como tememos que sean. Por eso en tu proceso de renacimiento la lectura se vuelve una herramienta fundamental, porque cada obra clásica que tocas no solo te conecta con la historia de grandes sabios, sino que te devuelve a ti mismo. Si estás comenzando este camino, hay 2 libros que pueden acompañarte como faros. El primero es Meditaciones de Marco Aurelio. No es un libro escrito para impresionar a los demás. Fue un diario personal, un espejo en el que el emperador más poderoso del mundo se confrontaba a sí mismo cada noche. Allí no encontrarás frases para agradar. Encontrarás verdades duras, preguntas incómodas y sobre todo recordatorios de que la fortaleza nace dentro. El segundo libro que te recomiendo es Sobre la brevedad de la vida de Séneca, una obra breve pero profundamente impactante. En ella Séneca nos obliga a preguntarnos si realmente vivimos o solo existimos ocupados. Leerlo es como recibir una bofetada suave pero firme que te despierta del letargo emocional y, lo más importante, te enseña a usar tu tiempo con sentido. Pero más allá de estos títulos, lo esencial es que comprendas que leer, aprender y renacer son 3 actos que se alimentan entre sí. No necesitas convertirte en un erudito, solo necesitas comprometerte con tu propio despertar. Tal vez hoy leas 5 páginas, tal vez solo una. No importa. Lo que importa es que mientras los demás buscan respuestas inmediatas, tú eliges construir sabiduría, porque mientras otros se quejan del silencio, tú lo conviertes en un aula. Mientras otros malgastan su tiempo, esperando que algo cambie afuera, tú decides cambiar por dentro. Y ahí es donde empieza el verdadero poder estoico. Imagina a alguien que tras una ruptura dolorosa decide apagar el teléfono durante una semana. Se aleja de las redes, del ruido de las opiniones ajenas, y en ese espacio de aparente vacío, se sienta cada mañana con un libro. Al principio le cuesta. La mente quiere correr, distraerse, huir del dolor, pero él insiste. Una página más, un capítulo más. Días después algo empieza a cambiar. Ya no se siente tan ansioso. Ya no piensa en lo que perdió, sino en lo que está entendiendo. Y en medio de esa lectura, descubre una idea que lo cambia todo. No fue un grito, no fue una conversación con su ex, fue una línea silenciosa en un libro antiguo que le recordó: tú no eres lo que perdiste, eres lo que decides construir con lo que queda. Tú también puedes vivir ese momento, pero para lograrlo necesitas crear el espacio. No leer mientras haces otra cosa, no leer como quien consume algo rápido. Leer como quien honra su tiempo, leer como quien riega una semilla, leer como quien escucha por fin su propia alma. Y si logras establecer una rutina de lectura estoica, aunque sea de 10 minutos al día, verás cómo tu mente empieza a responder distinto. Ya no reaccionas igual ante los problemas, ya no buscas culpables, ya no te castigas por lo que no pudiste evitar, porque cada día, con cada lectura, te estás transformando en alguien más sabio, más calmo, más libre. Este principio de crecimiento intelectual a través del silencio también se relaciona con otras ideas estoicas esenciales. Por ejemplo, la premeditatio malorum, anticiparse mentalmente a las dificultades, se fortalece cuando te expones a reflexiones profundas que te preparan para lo inesperado. O el amor fati, amar lo que sucede se cultiva mejor cuando comprendes que todo lo que vives, incluso lo más doloroso, puede ser materia prima para tu evolución. Y por supuesto la dicotomía del control se vuelve más clara, cuando al leer reconoces que solo puedes cambiar tu interior, no el exterior. Y quizá lo más inesperado de todo esto es que cuando empiezas a aprender en silencio, también empiezas a hablar menos y decir más. Tus palabras se vuelven más serenas, tus opiniones más meditadas, tu presencia más estable, porque el conocimiento no hace ruido, pero transforma. La sabiduría no se grita, se encarna. Ahora quiero dejarte con una pregunta.
¿Qué libro has leído que haya cambiado tu forma de ver la vida? Y si no tienes uno, aún estás dispuesto a empezar hoy. Cuéntamelo en los comentarios, porque lo que aprendes en silencio puede iluminar a otros también. Y si ya estás listo para dar el siguiente paso, acompáñame, porque en la siguiente lección veremos cómo tu transformación silenciosa empieza a hacerse visible, cómo el mundo comienza a notar que ya no eres el mismo, aunque no hayas dicho nada. Porque a veces el progreso no necesita anuncios, solo constancia. Y un alma que decidió renacer cuando no hablas, siembras duda. Cuando decides no hablar, no estás renunciando al poder, lo estás reclamando. Y aunque parezca contradictorio, ese silencio que nace de tu autocontrol no solo te transforma a ti, sino que impacta profundamente en quien te rechazó. Porque el ser humano está acostumbrado a las reacciones, a los gritos, a las explicaciones, a las súplicas. Pero cuando en lugar de enfrentarse a un discurso emocional, lo único que recibe es silencio, se activa un mecanismo completamente distinto. Uno que no esperaban, uno que desarma, porque el silencio no es ausencia, es una presencia que pesa, que desconcierta, que siembra duda. Y en esa duda empieza a quebrarse la seguridad de quien pensó que podía irse sin mirar atrás. Lo que muchos no entienden es que el rechazo no siempre es una sentencia. Muchas veces es una reacción momentánea, impulsiva, emocional, un reflejo de miedo, de orgullo, de ego. No somos con una decisión meditada, no una verdad definitiva. Pero si tú reaccionas de inmediato, si suplicas, si discutes, si te justificas, terminas reforzando esa emoción. Le das al otro la certeza de que tenía razón en alejarse. En cambio, cuando tú no haces nada, cuando simplemente desapareces con dignidad, sin ruido, sin drama, lo que parecía una decisión clara empieza a resquebrajarse por dentro. Psicológicamente, el ser humano necesita confirmar que sus acciones tienen impacto. Necesita validación incluso en el rechazo. Y cuando no la recibe, comienza la incertidumbre. ¿Por qué no me llamó? ¿Por qué no dijo nada? ¿Será que no le importaba? ¿Será que ya estaba preparado para seguir sin mí? ¿Será que cometí un error? Estas preguntas al principio parecen pequeñas, pero con el paso del tiempo se convierten en una tormenta interna, porque mientras tú te mantienes en calma, el otro entra en conflicto. Y ahí es donde el poder cambia de manos. Ya no es tuyo el vacío, es de ellos. Ya no eres tú quien espera una respuesta. Son ellos quienes no entienden tu silencio. Marco Aurelio decía, la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Y no lo decía por orgullo, sino por claridad. Si alguien te trata con desprecio, no reacciones con el mismo lenguaje. Reacciona con firmeza, contemple, con silencio, no para manipular, sino para proteger tu paz, porque en ese silencio no hay castigo, hay respeto, por ti, por tu energía, por lo que mereces. Hay un ejemplo claro de esto. Un hombre llamado Rodrigo, de 58 años, fue dejado por su pareja después de 20 años juntos. No hubo gritos, solo un necesito tiempo. Él lo sintió como un portazo en el alma. Su primer impulso fue escribirle, buscarla, entender. Pero en lugar de eso eligió desaparecer, no con frialdad, con serenidad. Bloqueó las redes. Se enfocó en su rutina. Retomó la lectura. A los pocos días, silencio. A las pocas semanas, una nota. Solo quería saber cómo estás. Ese fue el principio del cambio. Ella, que lo dejó, comenzó a cuestionarse. Él, que fue dejado, comenzó a fortalecerse. Y lo más impactante, nunca hubo una conversación, solo el peso del silencio y la dignidad de no romperlo. El cerebro humano no tolera los vacíos emocionales. Busca sentido, explicación, cierre, y cuando no lo obtiene de ti, lo inventa. La imaginación comienza a actuar, y en ese espacio incierto, tú te haces presente sin decir una palabra. Cada día sin tu contacto es una gota más de duda.
cada silencio tuyo una pregunta nueva en la mente del otro. Y al final, no es lo que dijiste lo que deja marca, sino lo que decidiste callar. Pero cuidado, este silencio no es una estrategia para que el otro vuelva. Es una estrategia para que tú no te pierdas. Porque muchas veces al buscar cerrar algo con palabras, lo abres aún más. Al intentar entender al otro te olvidas de entenderte a ti. El silencio es la decisión de soltar la necesidad de control, de respetar los procesos, de permitir que cada quien se enfrente a sus decisiones, sin que tú te conviertas en su red emocional. Y aquí entra otro principio estoico clave, la dichotomy of control. No puedes controlar si alguien se va ni cómo interpreta tu ausencia, pero sí puedes controlar lo que haces con tu energía, tu tiempo, tu dignidad. Y cuando eliges el silencio estás diciendo, yo no lucho por quien se va, lucho por no perderme en el intento. Y eso es algo que el otro tarde o temprano nota. Y si te dijera que muchas personas que te rechazaron están más confundidas de lo que imaginas o que lo hicieron impulsados por miedo, por confusión, por heridas no sanadas, y que tu silencio no solo les desconcierta, sino que los obliga a mirar hacia adentro. Eso no garantiza que vuelvan, pero sí garantiza algo más importante, que si alguna vez lo hacen, será desde la reflexión, no desde el impulso. Y si no lo hacen, también está bien, porque tú no te quedaste en el mismo lugar. No te perdiste mendigando explicaciones. Avanzaste callado, firme en paz. Mientras ellos buscaban confirmación, tú te reencontrabas. Mientras ellos dudaban de su decisión, tú afirmabas la tuya. Y eso es evolución. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez desapareciste sin dar explicaciones y sentiste cómo el otro empezó a tambalearse? ¿O al contrario, hablaste demasiado y te arrepentiste? ¿Qué crees que habría pasado si hubieras guardado silencio? Cuéntamelo en los comentarios, porque lo que tú has vivido puede ser exactamente lo que otro necesita escuchar. Y si este principio te resonó, prepárate, porque en la siguiente lección hablaremos del progreso silencioso, de esa transformación interna que nadie ve, hasta que un día te miran y ya no eres el mismo. Porque a veces no es necesario decir que cambiaste, basta con que lo vean. Aprende a ver el rechazo como redirección. A veces lo que más duele no es el rechazo, sino lo que creemos que ese rechazo dice sobre nosotros. Pensamos que no fuimos suficientes, que si hubiéramos dicho algo distinto, actuado de otra forma, tal vez la historia habría cambiado. Pero, ¿y si el rechazo no fuera un juicio sino una guía? ¿Y si en lugar de verlo como una pérdida, comenzaras a verlo como una redirección? Imagínate por un momento que la vida fuera un río, un cauce que avanza con fuerza, con sabiduría, con dirección. En ese río hay personas, situaciones, oportunidades. Algunas fluyen contigo, otras simplemente se estancan o te arrastran hacia lugares donde no estás destinado a estar. Y cuando el río arranca lo que no pertenece a tu corriente, no lo hace para castigarte, lo hace para protegerte, para devolverte al cauce que te corresponde. El rechazo no siempre es un final. A veces es el comienzo más honesto que la vida pudo darte, porque te obliga a mirar de nuevo, a parar el piloto automático, a preguntarte si lo que tanto deseabas realmente era para ti, o solo era una proyección de tus heridas, de tus vacíos, de tu necesidad de ser validado. Cuando alguien se aleja, cuando algo no funciona, cuando una puerta se cierra, el primer impulso es resistirse, preguntar, ¿por qué buscar explicaciones? Pero el estoicismo nos enseña que esa búsqueda externa es inútil. Lo que importa no es lo que ocurrió, es lo que haces con lo que ocurrió, es lo que decides construir a partir de ahí. Marco Aurelio escribió, acepta todo lo que te trae la vida como si lo hubieras elegido. Esa frase aparentemente radical encierra una verdad poderosa, porque cuando eliges ver el rechazo como parte de tu camino, dejas de sufrirlo y empiezas a aprovecharlo. Lo usas como impulso, como clarificador, como una brújula que te redirige hacia algo más auténtico, más alineado, más tuyo.
Piénsalo así: si una persona no quiso quedarse contigo, tal vez no era capaz de sostener la versión de ti que ahora estás cultivando. Si un trabajo no te eligió, tal vez ese entorno no era el terreno fértil para lo que puedes llegar a ofrecer. Si una oportunidad te cerró la puerta, tal vez te estaba evitando el desgaste de una lucha inútil. Lo que no era para ti no se fue para castigarte, se fue para enseñarte, porque detrás de cada rechazo se esconde una lección. A veces es el valor del desapego. A veces es el recordatorio de que no necesitas validación externa para saber quién eres. A veces es la oportunidad de redibujar tu camino con más libertad. Recordemos la historia de Beatriz, una mujer de 63 años que después de dedicar más de 2 décadas a una empresa, fue despedida sin previo aviso. El golpe fue profundo, no solo por la pérdida laboral, sino porque sentía que había perdido su identidad. Durante semanas se preguntaba: ¿por qué a mí? ¿Qué hice mal? Pero un día, en una caminata silenciosa, se le cruzó un pensamiento: ¿y si esto me está liberando? Fue entonces cuando decidió estudiar algo que siempre le apasionó: nutrición holística. Hoy, años después, no solo tiene un pequeño consultorio, sino que también da charlas a personas de su edad sobre cómo reinventarse. Ella misma lo dice: el rechazo me empujó a mí misma. La clave está en cambiar la pregunta. En lugar de preguntarte ¿por qué me rechazaron?, comienza a preguntarte: ¿qué puede enseñarme esto? Porque toda experiencia, incluso las más dolorosas, tienen el potencial de revelarte algo que no habrías descubierto si las cosas hubieran salido como tú querías. A veces el rechazo te muestra límites que debes aprender a poner. Otras veces te revela que estabas invirtiendo tu energía en algo que nunca iba a florecer. Y otras simplemente te devuelve el silencio necesario para escuchar tu verdadera voz. Y aquí es donde entra otro principio fundamental del estoicismo: amor fati, amar el destino tal como es. No solo aceptarlo, sino amarlo activamente, incluso cuando duele, porque cada acontecimiento, incluso el que rompe, está esculpiendo algo dentro de ti, está refinando tu carácter, está preparando el terreno para una versión más fuerte, más centrada, más libre de ti mismo. Cuando practicas este principio, dejas de ver los rechazos como errores y empiezas a verlos como redirecciones necesarias, como giros del destino que te están alineando con tu esencia. Y si quieres comenzar a aplicar esto hoy, haz este ejercicio sencillo. Piensa en un rechazo reciente. Cierra los ojos, respira y pregúntate: ¿qué me está enseñando esto que no habría aprendido de otra forma? Escríbelo. Aunque no tenga sentido aún, aunque duela, escribe sin filtro, porque escribir es dialogar con el alma. Y al hacerlo empezarás a notar algo curioso. Ya no sientes rabia, sientes claridad. Ya no estás esperando que el otro regrese. Estás agradecido de haber podido avanzar. Ya no quieres que todo vuelva a ser como antes. Quieres descubrir qué puedes ser ahora. Y es que la vida no te quita personas o caminos para castigarte. Te los quita porque ya no fluyen contigo. Porque lo que antes parecía encajar ya no corresponde al rumbo que tu alma necesita tomar. Por eso, cada vez que sientas que algo se rompe, no corras a pegarlo. Observa, escucha, deja que la corriente te muestre si era algo que necesitabas mantener o simplemente soltar. Muchos de los momentos más transformadores de tu vida probablemente vendrán justo después del rechazo, porque ahí es cuando estás más abierto, más humilde, más disponible para reconstruirte. Y si usas esa apertura con sabiduría, descubrirás lo que nunca habrías visto de otro modo. Ahora dime, ¿qué rechazo con el paso del tiempo terminó revelándote una bendición escondida? ¿Qué perdiste que al final te liberó? Compártelo, porque tu historia puede ser la brújula para alguien más que hoy está perdido en medio del dolor. Y si todavía estás en ese momento oscuro, no te preocupes. No necesitas entenderlo todo hoy. Solo necesitas dar el primer paso, cambiar la pregunta, soltar el peso y confiar en que lo que se fue
Simplemente no era parte del río que te llevará a donde realmente perteneces. Y si te resonó esta idea, no te vayas, porque en la próxima lección descubrirás cómo ese nuevo rumbo que nace del rechazo puede convertirse en tu camino más auténtico, y cómo sin darte cuenta empezarás a agradecer aquello que un día te rompió, porque no vino a destruirte, vino a redirigirte. Sé tú el que elige. Durante demasiado tiempo has esperado que los demás te elijan, que te vean, que te reconozcan, que te validen. Has caminado con el alma en la mano preguntando sin palabras: ¿soy suficiente para ti? Has permitido que la presencia de alguien determine tu alegría y su ausencia tu tristeza. Y cada vez que no te eligieron, lo sentiste como un juicio silencioso sobre tu valor. Pero llegó el momento de dejar de mirar hacia afuera y empezar a mirar hacia adentro. Porque no viniste a esta vida para ser aprobado. Viniste para despertar, para crecer, para elegir. Esta lección, la última y quizá la más poderosa de este recorrido, no se trata de los demás, se trata de ti. Se trata de dejar de esperar la aceptación de quienes no saben siquiera aceptarse a sí mismos. Se trata de recordar que cada vez que buscas que te elijan sin darte cuenta, estás entregando una parte de tu poder. Estás permitiendo que alguien más decida si mereces amor, atención, compañía o respeto. Y no es así como vive un alma estoica. Marco Aurelio lo dijo con sencillez: no pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debe ser una buena persona. Sé una. Y en este caso podríamos traducirlo así: no sigas esperando que te amen como mereces. Ámate tú. No pidas que te valoren. Valórate tú. No ruegues por un lugar en la vida de nadie. Decide tú quién merece un lugar en la tuya. Porque ese es el punto donde todo cambia. Cuando ya no te obsesionas si alguien se va o se queda, sino que te preguntas con honestidad: ¿quiero que esa persona esté en mi vida? ¿Aporta paz o confusión? ¿Me eleva o me drena? Lo más irónico es que cuanto más buscas que los demás te validen, menos te valoras tú. Y cuanto más te eliges a ti mismo, más claro se vuelve todo. Empiezas a ver quién se acerca por interés, quién se queda por costumbre y quién realmente suma a tu camino. Ya no necesitas rogar, ni impresionar, ni demostrar nada, porque ahora sabes que no estás aquí para convencer a nadie, sino para proteger tu paz, y esa claridad, aunque solitaria, al principio te convierte en alguien verdaderamente libre. La filosofía estoica no busca crear seres fríos ni distantes, busca forjar personas conscientes que saben cuándo abrir el corazón y cuándo cerrarlo con sabiduría. Séneca decía: el que tiene poder sobre sí mismo no necesita poder sobre los demás. Y elegir quién entra en tu vida es un acto de poder sobre ti mismo. No se trata de rechazar al mundo. Trata de discernir qué voces merecen habitar tu espacio interior, qué palabras merecen ser escuchadas, qué presencias merecen acompañarte en el camino. Imagínate ahora esta escena. Una mujer de 60 años llamada Teresa, que después de 2 matrimonios fallidos y una vida entera entregada a los demás, decide un día cambiar la pregunta. Ya no se pregunta ¿quién me amará? Se pregunta ¿a quién quiero cerca? Comienza a poner límites, a decir no sin culpa, a no responder mensajes que antes la desvelaban. Y con el tiempo, algo curioso sucede. No solo gana respeto, gana paz. Las personas que solo buscaban recibir se alejan. Las que valoran se quedan. Y sobre todo ella aprende que ya no tiene que adaptarse para encajar. Puede simplemente ser y elegir. Tú también puedes vivir esa transformación. Pero primero necesitas soltar la idea de que ser elegido por otros te hace valioso. No, lo que te hace valioso es tener el coraje de elegirte tú, aunque eso implique perder ciertas relaciones. Porque no todo el mundo que te rodea merece acceso a tu mundo interior. No todos los que llaman a tu puerta vienen con buenas intenciones. Y no todos los que te extrañan merecen volver. Aquí es donde el estoicismo se vuelve profundamente práctico, porque al dejar de depender de la aceptación externa, recuperas el control de tu vida emocional. Ya no
Estás a merced de un mensaje, de una invitación, de una ausencia. Empiezas a vivir desde dentro, desde lo que tú decides, y eso cambia todo. ¿Quieres practicar esta lección desde hoy? Haz este ejercicio. Toma una hoja de papel y escribe una lista de personas que han estado presentes en tu vida en los últimos 6 meses. Ahora, junto a cada nombre, respóndete con honestidad. Esta persona me nutre o me agota, me inspira o me limita, respeta mi tiempo, mi energía, mis límites. Y si no lo hace, pregúntate, ¿por qué sigo permitiendo su presencia? ¿Qué miedo me impide elegir con claridad? No se trata de cortar con todo el mundo, se trata de comenzar a filtrar, a distinguir, a decidir desde la serenidad, no desde la necesidad. Porque cuando eliges desde el miedo a estar solo, casi siempre eliges mal. Pero cuando eliges desde la plenitud interior, lo que permanece es auténtico. Y esta capacidad de elegir también se conecta con otro pilar del estoicismo, la dicotomía del control. No puedes controlar si alguien te acepta, si alguien te ama, si alguien decide quedarse. Pero sí puedes controlar a quien tú abres la puerta, a quien tú dedicas tu tiempo, a quien tú invitas a compartir tu espacio emocional. Y esa es una forma de libertad silenciosa pero profunda. Lo sorprendente es que cuando dejas de esperar ser elegido, empiezas a atraer a quienes realmente resuenan con tu esencia. Ya no hay necesidad de disfrazarte ni de esforzarte por caer bien, porque tú ya estás bien contigo mismo. Y eso, aunque parezca simple, se siente, se nota, se respeta. Epicteto nos recuerda que no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Y si tú opinas que necesitas ser aceptado para valer, vivirás constantemente en ansiedad. Pero si opinas que ya eres suficiente, que tú eliges, que tú decides, entonces recuperarás la paz, y no hay mayor riqueza que esa. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces te quedaste en un lugar solo porque querías que te eligieran? ¿Cuántas veces entregaste tu energía a quien nunca tuvo la intención de valorarla? ¿Y qué pasaría si a partir de hoy tú fueras quien elige, quien filtra, quien decide? Escríbelo, reflexiónalo, y si quieres compártelo en los comentarios, porque otros pueden estar viviendo la misma situación, y tu experiencia puede ser su guía. Y si esta lección te tocó, si sentiste ese llamado interno a cambiar la forma en que te relacionas con el mundo, entonces no pares aquí, porque en la próxima entrega vamos a cerrar este ciclo con una revelación poderosa. No todo necesita ser dicho para ser entendido. A veces la mejor respuesta es tu silencio, sostenido por tu claridad. Pero por ahora, quédate con esta idea. No esperes ser elegido. Elige tú. No pidas permiso para ser quien eres. Sélo. No preguntes más quién te acepta. Pregunta, ¿quién merece estar aquí ahora contigo en esta versión nueva y consciente de ti mismo? Porque cuando tú decides, el mundo ya no tiene poder sobre ti. Tú eres quien sostiene la llave y es tiempo de usarla. Y ahora que has llegado hasta aquí, detente un momento, respira y recuerda todo lo que has escuchado. No eres el rechazo que sufriste, no eres la ausencia de quienes no supieron quedarse. Eres tú, el que por fin comienza a elegir. Has caminado durante años esperando ser visto, ser validado, ser aceptado. Pero hoy, después de cada lección, comprendes algo más profundo: que tu valor no depende de quién te elige, sino de tu capacidad para elegirte a ti primero. El estoicismo no te pide que seas de piedra, te pide que seas consciente, que no vivas a merced de los demás, sino guiado por tu propia claridad. Y esa claridad comienza con un paso pequeño pero poderoso: poner fin a la espera. Porque mientras tú esperas que te acepten, tu vida se detiene. Pero cuando tú eliges, tú avanzas. Y ese movimiento, aunque silencioso, lo cambia todo. Hoy te invito a hacer algo muy sencillo, pero transformador. Apaga tu teléfono por unos minutos, toma papel y lápiz y escribe una sola frase. Hoy yo me elijo. Llévala contigo.
Léela. Cuando dudes, escríbela donde la veas a diario, porque cada vez que lo hagas, estarás reclamando un espacio que siempre fue tuyo, pero que quizás habías olvidado. Si este video tocó algo dentro de ti, si resonó con una herida, una etapa, una verdad que necesitabas escuchar, suscríbete. No porque yo te lo diga, sino porque esto apenas empieza, porque aquí no se trata de promesas vacías, se trata de despertar, y si quieres caminar este camino conmigo paso a paso, aquí estaré, y ahora quiero escucharte. En los comentarios dime, ¿cuál fue la lección que más te habló hoy? ¿En qué momento de tu vida necesitas por fin dejar de esperar y empezar a elegir? Compártelo. Tal vez tu historia resuene con alguien que justo ahora necesita saber que no estás solo. Y si sientes que esto fue valioso para ti, no te vayas aún. En el siguiente video hablaremos de algo que pocos se atreven a practicar, pero que puede liberarte para siempre la fuerza de callar cuando más quieres gritar. No te lo pierdas, porque hay silencios que lo dicen todo.